Buenas tardes, bienvenidos a todas las personas que nos acompañan en la transmisión en Zoom y en Facebook Live. Hoy estamos con otra entrega más de Fomentando una Cultura Editorial. Es un programa entre la Escuela de Literaturas y Ciencias del Lenguaje y la editorial que participa de las actividades. En los meses anteriores les presentamos la parte 1 de este tema. Hoy les traemos la parte 2 a cargo de Christopher Montero Corrales, que él ha accedido a colaborarnos con este espacio. Christopher es escritor y él en el 2018 ganó el premio Aquileo Echeverría. Entonces es un gran honor para el programa Fomentando la Cultura Editorial tenerlo esta tarde, y dejo a Mijail que él tiene los detalles más específicos sobre la actividad. Mijail es el coordinador de este espacio, que es... Esta es una de las presentaciones de las que hemos tenido desde el inicio del año, y seguiremos en el otro año, que les tenemos más, una serie de actividades programadas, que la intención es salirnos del campus de la universidad. Bueno, estamos aquí virtual, pero también seguimos en el campus, y trasladarnos hacia las diferentes regiones del país. Entonces, bueno, estamos muy complacidos de que nos puedan acompañar, de que vean las transmisiones y de que se animen, como siempre les decimos, a entregar el libro a la editorial. Muchas gracias, Mijail. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Iliana por esta presentación introductoria de los objetivos que pretende este programa de Fomentando la Cultura Editorial en el sello editorial de la Universidad Nacional. Y yo me permito, pues, especificar algunas de los objetivos de este programa, que, como bien ha señalado nuestra presidenta, la doctora Iliana Araya, de la editorial Universidad Nacional, pues es un programa que pretende fomentar una visión reflexiva del mundo editorial, pero también un programa que está dedicado a fomentar talleres de escritura, conferencias relacionadas con el ámbito de la escritura académica, en miras hacia la publicación con el sello editorial de la Universidad Nacional. Estamos ya, esta es la séptima actividad que hemos programado en el transcurso de este año, y como bien indica la doctora Eliana, tenemos aún más, nos quedan muchísimas actividades para finalizar este 2022, y el otro año también contaremos con un ciclo amplio de conferencias, y también vamos a estar activos de manera presencial en las distintas sedes regionales de la universidad, de las sedes universitarias de la Universidad Nacional, transmitiendo también el programa y compartiendo con las comunidades académicas regionales. Así que para mí es realmente un honor tener con nosotros al profesor, escritor Christopher Montero Corrales, quien le doy una calurosa y afectiva bienvenida, y voy a permitirme, si me lo permite, don Christopher, pues leer algunos de los datos académicos de nuestro invitado de hoy, cuya conferencia se llama, ya lo ha indicado nuestra presidenta, perdón, la doctora Eliana, Escrituras Académicas, que constituye una segunda parte de la conferencia anterior que tuvimos en julio, el 19 de julio, con el profesor argentino de la Universidad de Rosario, Damián Leandro. Bueno, en relación con nuestro invitado de hoy, me permito presentar algunos datos. Christopher Montero es doctorando en Lingüística Hispánica de la Universidad de Zaragoza. Actualmente, bueno, está ya en preparación de su tesis doctoral. Es egresado, es máster en Estudios de Cultura Centroamericana con énfasis en literatura en la Universidad Nacional. Ha realizado estudios
en la maestría en Cultura y Literatura Comparada de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Posee además un diplomado en Pensamiento Complejo de la Universidad Edgar Morin en México. Posee un bachillerato en antropología. Es técnico, bachillerato, perdón, en antropología de la Universidad de Costa Rica, técnico en auditoría en sistemas de información. Posee también estudios en sociología a nivel de bachillerato también. Y bueno, el profesor Christopher Montero es profesor del área de extensión y acción social y del área de formación humanística de la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica. Y también, bueno, su currículum es pues bastante amplio. Me permito como leerlo. Lo principal es, ha sido estudiante en el 2022, fue reconocido como estudiante distinguido de la maestría en estudios de cultura centroamericana. Su tesis obtuvo una mención cum laude. Es además Premio Nacional de Literatura Aquileo J. Echeverría, otorgado por el Ministerio de Cultura de Costa Rica. Posee además una importante bibliografía académica, literaria. Entre sus libros tenemos en el género de poesía un texto editado por New York Poetry Express en Estados Unidos en el año 2018, Échele Miel, Canicas Galaxia, publicado por Alción Editora Argentina en el año 2017, A Ojo de Pájaro, publicado por Magna Terra Centroamericana, Guatemala, en el 2017. En este mismo género también ha escrito el texto Criaturas Exhaustas, publicado por la editorial Universidad Técnica Nacional. Ha publicado también ensayo, tiene un ensayo publicado por la editorial de la Universidad Técnica Nacional en el año 2017, denominado Apuntes para la Educación Holística. También su producción abarca no solamente la poesía, el ensayo, sino la narrativa, y allí tiene 3 textos ya publicados: Los cerdos comen bellotas, publicado por la editorial de la Universidad Estatal a Distancia en el año 2018 y que fue reconocido como, acabo de mencionar, como Premio Nacional de Literatura Aquileo J. Echeverría. También posee un texto denominado Llegué a Saramago tarde, publicado en Repertorio Americano en el 2020. Y su última publicación, que justamente hace pocas semanas presentó el libro con la editorial Letra Maya, titulado Toda la casa que somos. Aparte de eso, tiene varias publicaciones de índole académica relacionadas con literatura comparada, con teoría literaria, con sociología de la literatura y también con el ámbito de la escritura académica. Así que, bueno, como podemos observar, pues es realmente un invitado muy distinguido que hoy nos va a conversar acerca del tema de las escrituras y su relación con el campo académico, tal como él lo ha denominado. Así que, pues, Christopher, bienvenido nuevamente y tiene usted la palabra para empezar con su conferencia el día de hoy. Muchas gracias. Mijail, muchas gracias, querido profesor de la MEC. Doña Ileana, muchas gracias por la invitación, por el espacio y por supuesto mi agradecimiento extensivo a la Vicerrectoría de Investigación de la UNA y a la editorial de la Universidad Nacional. Me permito también saludar a las personas que nos están acompañando en este instante o nos acompañarán en la grabación posteriormente. Muchas gracias por tomarse el tiempo para compartir sobre este tema. Como lo refería el profesor Mijail, voy a referirme a la relación escritura y campo académico. Iniciemos de una forma polémica, tal vez, y entendiendo una polémica en el campo universitario en buena lid. Bueno, la polémica, según Pierre Bourdieu, son los momentos fuertes de una competencia simbólica. En esta competencia simbólica, esta polémica,
puede ser que la conozcan, puede ser que no es, bueno, ¿cuál es la primera revista académica de la Universidad Nacional? Y es una polémica porque, bueno, por medio, lo comentamos en un pasillo, yo lo comentaba con doña Ileana en la feria del libro, realmente es una competencia, digamos, simbólica de cuál es la primera revista académica de la Universidad Nacional, y surge, ¿verdad? Porque para el segundo semestre de 1974, tanto la revista Repertorio Americano como la revista Geográfica de América Central se publican en el segundo semestre de 1974. Vean que este campo que nosotros construimos comentando en los pasillos, en las ferias del libro, etcétera, etcétera, preguntándonos cuál será, usa el artículo para, de cierta manera, resolver, sin duda alguna, cuál es la primera revista de la Universidad Nacional. Y bueno, se publica un artículo producto de la investigación que nos permite referenciar, argumentar, es público y puede ser debatido el texto, y es el que tenemos acá por la colega doña Maribel Soto, el Repertorio Americano 1974-1983, primera revista académica fundada en la Universidad Nacional. Nos da información al respecto de esta polémica, ¿verdad? Entonces vean la relación entre una situación de escritura, artículos académicos y una competencia simbólica de que no es poca cosa, es cuál es la primera revista de la Universidad Nacional, y así, por medio de una publicación, el debate se hace público y podemos leerlo, argumentar, referenciarlo, saber por qué usa primera revista académica fundada, etcétera, etcétera. Y ahí vamos viendo un caso de cuál es la relación entre escritura, campo académico, polémica y competencia simbólica. Quisiera decir algo obvio, pero que no nos pase lo que Judith Butler dice de René Descartes en el libro Meditaciones, que es tal el racionalismo de Descartes que obvia algo fundamental, es que la escritura la hace con el cuerpo. Está el subracionalismo que no puede ver al frente cuando está a una cuarta de distancia del texto que escribe con la mano. Y es cierto, hacemos universidad escribiendo. Incluso, por supuesto, comparativamente, desde nuestra fundación, desde las universidades en Centroamérica, vemos que la Universidad de San Carlos fue creada el 31 de enero de 1676 y se toma como base la reglamentación de la Universidad de Salamanca y México. Estamos ahí haciendo una escritura producto de un análisis de derecho, en este caso, derecho universitario o reglamentación universitaria comparada. Veamos una definición de escritura académica. Ok, las escrituras académicas son formas textuales escritas especializadas de la producción científica que fundan el campo académico, sus tensiones y valoraciones de productividad. Es un tipo de escritura exclusiva para personas que se desarrollan en la extensión, docencia, investigación y producción con un alto grado de exposición de sus credenciales teóricas y metodológicas para justificar y validar sus reflexiones. Además, deben de seguir una serie de normas específicas de redacción, de estructura, así como criterios de rigurosidad. Yo digo que es una definición porque yo no pretendo generar una definición infalible de escritura académica, sino que más bien sirva para comentar, criticar y así, digamos, construir la definición como tal. Es
decir, pienso en un carácter que sea una definición de escritura académica productiva. Pensemos un poco cuáles son los orígenes de la escritura. Tenemos a dos personas acá. A la derecha tenemos a un teórico, Arnold Hauser, tiene dos tomos emblemáticos de Historia Social de la Literatura y el Arte. Y él dice que el paso revolucionario hacia la escritura consiste en que en vez de alimentarnos parasitariamente, es decir, está hablando de los cazadores y recolectores, alimentarnos parasitariamente de los dones de la naturaleza, en vez de recolectar o capturar, sus alimentos empiezan a reproducir. Y es en ese paso, que para Hauser son hace 5.000 años, donde empieza a existir, es decir, en el paso de los cazadores y recolectores a los agricultores, donde se empieza a formar la capacidad de abstracción. Para Hauser son hace 5.000 años. Vamos a ver que Irene Vallejo parte de la misma hipótesis de nacimiento de la escritura, pero claro, entre Hauser y Irene Vallejo hay 50, 45 años. Es decir, lo que Hauser entendía que fue hace 5.000 años y lo escribe, Irene Vallejo o Yuval Noah Harari dicen que es hace 10.000. Es decir, efectivamente, la escritura científica en este caso es válida hasta que no se diga lo contrario, la refutación como un principio vital de la escritura académica. Por cierto, uno de los principios, el cuarto principio de cómo hacer una tesis de Umberto Eco cuando reflexiona sobre la cientificidad. Irene Vallejo plantea algo. Somos seres económicos y simbólicos. Empezamos escribiendo inventarios y después invenciones. Primero las cuentas, a continuación los cuentos. Para esta autora, el surgimiento de la escritura está íntimamente relacionado en contar cabezas de ganado, maíz, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante el paso de las sociedad, digamos, de cazadores y recolectores a una sociedad de agricultores. Y es ahí donde empieza a generar para la autora y también para alguien como Yuval Noah Harari, una escritura relacionada con un cambio. Durante 2,5 millones de años vivimos cazando y recolectando, etcétera, etcétera, y es en los últimos 10.000 donde el Sapiens empieza a dedicar casi todo su tiempo a manipular la vida de unas pocas especies de animales y plantas. Así que la escritura está muy relacionada en sus inicios a un tipo de pensamiento, a su contexto socioeconómico. Veamos un antecedente de la ilustración. Para Kant, la ilustración no se requiere más que una cosa, libertad, y la más inocente entre todas las que llevan ese nombre, a saber, libertad de hacer uso público de su razón íntegramente. La libertad para Kant se ejerce públicamente, pero el ejercicio público de la razón es de manera escrita. El lema es sapere audendi, ten el valor de servirte de tu propia razón. Y hay aquí una relación ilustrada entre coraje, tonos de coraje, los signos de exclamación que va a ser más relacionados con el coraje, que por ejemplo la exaltación del romanticismo, y
Hay un vínculo acá totalmente entre la escritura y el coraje, y efectivamente para ejercer la escritura hay que tener autonomía, ¿verdad? Y plantea un punto importante también que conversamos anteriormente, que era el principio de refutación como un aspecto que nos permite la publicación académica. Kant lo plantea de esta forma. La razón humana es intersubjetiva, necesita de la confrontación de los demás, sí, claro, el principio de refutación en la ciencia de manera especializada. En el siglo XIX, veamos una situación de escritura relacionada con la refutación y la esfera pública. Para 1820 se funda un diario en Guatemala, el editor constitucional por Pedro Molina, y les puse acá este párrafo que me parece importantísimo. Nos animamos contra las dificultades y convidamos al público a impugnarnos, ofreciendo insertar toda crítica, bien persuadidos de que este es el medio mejor, uno, de rectificar nuestras opiniones y corregir los defectos, en que necesariamente incurriremos. Vea entonces que en Centroamérica, nada más y nada menos que en el diario El Editor Constitucional, también hay un llamado a la escritura y a la refutación pública, y ellos se comprometen a publicar las críticas que le hagan en el mismo diario. No deja esto de tener algún cierto tipo de ironía entendida como en un mismo diario dos visiones de mundo paralelas. Volvamos a la definición de escritura académica. Las escrituras académicas son formas textuales, escritas, especializadas de la producción científica que fundan el campo académico, sustenciones y valoraciones de productividad. Es un tipo de escritura exclusiva para personas que se desarrollan en la extensión, docencia e investigación y producción, con un alto grado de exposición de sus credenciales teóricas y metodológicas, para justificar y validar sus reflexiones. Además, se deben de seguir una serie de normas específicas de redacción, estructura, así como criterios de rigurosidad. Veamos ¿por qué pongo esto que es una forma textual exclusiva de personas que trabajan en la extensión, docencia e investigación? Creo que el Estado costarricense ha cambiado bastante con respecto, por ejemplo, a la revista de finales del siglo XIX, Anales del Instituto Físico Geográfico y del Museo Nacional, ¿verdad? Donde había una clara participación del Estado en la producción, en las revistas y en las producciones de investigación. También hay el sistema que se usaba previo a la ley 9635, el sistema de carrera profesional en el servicio público, podía recibir puntaje en artículos académicos y libros. Después de la ley 9635 y el decreto 42945, esta capacidad del funcionario de ser reconocido por un Estado por su producción científica no existe. Entonces, gracias a la ley 9635 y al decreto que les planteo acá, sí, al parecer la escritura relacionada con la investigación, uno está siendo, digamos, reconocida y valorada en las universidades, pero también nos plantea una situación: ¿será realmente solo para personas que trabajemos en el ámbito académico, o eso más bien nos está planteando un límite, por ejemplo, en las escrituras en extensión como una forma de hacer extensión invertida? A eso vamos a ir posteriormente. Quisiera plantear algunas valoraciones de la ciencia. Aquí copié un post de don Jorge Herrera en medio de la lucha que dimos por el FES,
y nos plantea qué peso tiene la investigación que se hace en las universidades públicas de Costa Rica en la región centroamericana. Efectivamente, las universidades no solo forman profesionales, sino que son un pilar fundamental para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en Costa Rica y Centroamérica. Un 71% de las publicaciones científicas de Centroamérica se genera en Costa Rica por las universidades públicas. Y veamos el cuadro que nos da. Producción científica por país según Simago Ranking 2021. Entonces, la producción científica sí se mide por publicaciones, por lo general se mide de esa manera. Ahora, en el contexto actual, ha aparecido otra, que es los proyectos de investigación, pero la forma, digamos, con la cual generamos artículos de investigación, evaluación de la producción científica y académica, sí, son por lo general obras, artículos académicos, libros, ¿verdad? Entonces sí, la producción científica se mide de esa forma, se hace comparativamente, como la podemos ver, y genera prestigio institucional. ¿Cuál es el prestigio institucional? Vea que es una situación importante. Esto se publica en la negociación del FES y, por supuesto, mide la reputación académica por medio de facultades o datos de publicación, como hace el ranking, y también por formas de citación. No solo lo mide así de manera, digamos, por facultad, sino que también se pueden trazar trayectorias individuales. Aquí no están, aquí estaríamos hablando donde lo que Pierre Bourdieu llama sujetos epistémicos y no el sujeto, digamos, empírico como tal. Es decir, podríamos hacer una trayectoria individual de publicaciones y de hecho que se hace con autores específicos por facultad, por proyectos de investigación, por líneas de conocimiento, etcétera, etcétera. Para la permanencia, esa capacidad que tiene la escritura de durar, de ser encontrada, de estar pública y de ser refutada. Quise ponerles aquí una frase que sale en la Biblia de Pilatos: lo escrito, escrito está. Sí, bueno, es una obviedad, pero efectivamente nos resalta el carácter de permanencia de la escritura. La escritura como parte vital del campo académico. Vean, en medio del FES, de la lucha que estábamos dando, sale una publicación de Semanario Universidad. Universidades estatales produjeron el 78% de la investigación publicada en las últimas 2 décadas. Nuevamente, estamos haciendo, no estamos diciendo acá, la portada no dice cuántos proyectos de investigación, el artículo sí. La portada resalta la investigación publicada y es que ha sido, digamos, la forma para medir algún tipo de o los tipos de producción científica que se realizan por ciertas características. Es decir, yo no puedo refutar lo que se hace en un laboratorio si no se publica como tal, por ponerlo de esa manera tan obvia, pero que nos permite resaltar, sí, yo no puedo refutar lo que se hace ahí si no está publicado y lo puedo adquirir de cualquier lugar para poder verlo. Además, por supuesto que la publicación depende de un tipo de autoría. Aquí les puse en el cuadro de la izquierda el tipo de autoría en números absolutos y relativos en la crítica literaria del repertorio americano entre 1974 y el 2020. Vean, se privilegia hasta la fecha la publicación individual. De 370 artículos de crítica literaria, el 94.59 es de autoría individual. El grupal 0,8 y el institucional, que es editoriales de la propia revista, es 4
0,59. Vean la enorme cantidad de autoría individual que hay, ¿verdad? Tal vez es una forma para entender que la publicación científica podríamos medirla también como una forma de la excelencia, la publicación entre pares interinstitucionales o entre pares de universidades de distintos lugares del mundo. ¿Qué es un campo? ¿Qué es un campo? En este caso estamos viendo que es un campo académico. Pierre Bourdieu plantea esto, es un campo de fuerza que actúan sobre todos los que entran en ese espacio y de maneras diferentes según la posición que ellos ocupan. Es a la vez un campo de luchas que procuran transformar en ese espacio. Sí, es un campo de luchas de recursos, de prestigio intelectual, de autoridad, es un campo de lucha argumentativo, por supuesto, y por supuesto una de las características de este campo específico sería los reglamentos de régimen académico. ¿Por qué? Porque justamente el reglamento del régimen académico lo que hace es fundar un cierto tipo de posición en el cual tenemos acceso mayor o menor a cierto tipo de recursos institucionales, llámese prestigio, llámese la posibilidad de ocupar X o Y puestos según nuestra posición en el campo y por supuesto recursos y reconocimiento institucional, es decir, estatus, que es la capacidad de incidir de cierta manera en el campo universitario. Aquí, como podemos ver, sí, efectivamente son estos campos y la escritura va a estar relacionada con ¿no? Producción intelectual. En el principio les dije que la escritura académica también se caracteriza por una alta exposición de credenciales teóricas y metodológicas. Podríamos también referirlo como autoconciencia metodológica, ¿verdad? Y aquí les puse cuatro, de qué es la autoconciencia metodológica. Son párrafos introductorios de un cambio en el discurso crítico literario de la revista Repertorio Americano, donde para 1975 inicia efectivamente un rasgo en la revista Repertorio Americano de que pasa, digamos, de la crítica literaria impresionista que prescinde que hace una renuncia metódica al inicio a un cambio al cientificismo, digamos, estructuralista, y ahí se nota un cambio en las introducciones, ¿verdad? Y empieza a haber autoconciencia metodológica. Veamos Carlos Francisco Monge, 1977, el estudio pormenorizado de poemas concretos, es decir, de poemas específicos, a fin de evitar un conocimiento superfluo de una obra que hasta ahora se ha señalado como como importante en la lírica costarricense. Luego otra vez Carlos Francisco Monge, razones metodológicas imponen la necesidad de aclarar conceptos. Vea que en la crítica impresionista o en la crítica laudatoria no hay la necesidad de aclarar conceptos. Lo que se hace es una explicación, digamos, genérica de qué puede ser paz o cualquier concepto que sea. La exposición de credenciales teóricas y metodológicas sí implica que haya desarrollo argumentativo de cada concepto. Entonces, en este caso, en primer lugar, no es sino el poema como hecho lingüístico, donde se realiza el fenómeno poético. Esto es una afrenta a la crítica
laudatoria y subjetivista o biográfica anclada en la biografía del autor, ¿verdad? Carlos Francisco Monge como sujeto epistémico, un sujeto construido, efectivamente nos dice acá, mira, donde se realiza el fenómeno poético es en el poema, no es en la vida de los autores. Y nos da otra característica, ¿cuál? Aislar fragmentos de poemas es renunciar a su misma lectura. Cada poema es un ente individual autosuficiente. Está teniendo conciencia metodológica. ¿Cuál? Yo no voy a hacer mi análisis tomando frases de poemas, extractos, sino voy a analizar poemas completos. Y de paso, nos dice claramente cuál va a ser su método. Esto es una característica del discurso científico y de la crítica y del artículo en términos generales. Veamos, o sea, ¿qué tenemos que hacer en un resumen? ¿Verdad? Vamos a exponer cuál es el fin del artículo, cuál es nuestra metodología, etcétera, etcétera. Esto no ha sido así siempre. En la revista de la Universidad Nacional, antes de Carlos Francisco Monge no pasaba, digámoslo así de claro, no pasaba en la crítica poética, y esta autoconciencia metódica y necesidad de explicación teórica y metodológica sería una característica del artículo, de la escritura académica como tal. Bueno, por supuesto, las normas de redacción. Me llama mucho la atención, ¿verdad? El nombre de la revista En Diálogo, una revista de extensión de la Universidad Nacional, y pensé, bueno, por supuesto, expliquemos qué es el dialogismo según Bakhtin. La palabra viva conversacional está orientada y abruptamente hacia la futura palabra respuesta, es decir, evoca una respuesta, provoca la respuesta, la anticipa y se construye dirigiéndose a ella. Así ocurre en todo tipo de diálogo vivo. Lo que pasa es que es un poco paradójico, siguiendo al Bakhtin mismo, porque él plantea que no será en los géneros científicos donde efectivamente mayor podamos hacer una constitución individual, es decir, del sujeto y de su comunicación. Y efectivamente, los artículos académicos están constituidos por un efecto de cientificidad que no nos permite mucho la conversación, la palabra coloquial, las alusiones, etcétera, etcétera. Todo eso con el cual nos comunicamos en los pasillos de nuestras universidades y en el campus universitario. Entonces vean que sí, efectivamente, el género científico para este autor no va a ser uno de los más susceptibles que nos permitan constituir las diferencias individuales, lo cual para el mismo autor plantea que la literatura sí lo es. Algunas características que podemos ver de las escrituras académicas. Bueno, el tono y el género van a estar relacionados. Efectivamente, un tono de burla, chistes no estarían bien vistos en un ensayo, en un artículo académico, ¿verdad? Pero tal vez la objetividad efectivamente sí va a ser algo bien visto, ¿verdad? O un tono, digamos, muy formal en el artículo. Tal vez hay una forma, me parece que una forma que usan las revistas académicas que permite un poco más esta libertad de expresión, que sería la reseña. No se pide tanta citación, etcétera, tanta elaboración como en los artículos, sí, ¿verdad? O en los ensayos. Y la reseña me parece, aparte de ser una forma breve, que permite ciertas alusiones o veneración, digámoslo como dice
acá que el artículo no podría decir de los autores o los textos literarios, ¿verdad? Es importante manejar las diferencias de las formas. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que nos permite es versatilidad para la escritura, ¿verdad? El mismo Bakhtin plantea en Estética de la Creación Verbal que lo que nos permite el dominio de las formas, por supuesto, es versatilidad, ¿verdad? Y en la escritura académica me parece una situación importante. La lucha de opiniones, refutar de manera pública como principio heurístico y la escritura como forma de ejercer la autonomía. Vean, en este caso, sería poder argumentar, contraargumentar de alguna manera afirmaciones, enunciados que han salido en otros textos académicos. Por ejemplo, yo podría iniciar una conclusión de mi tesis doctoral, y de hecho lo hago, a diferencia de lo que hace, a diferencia de lo que propone Mijaíl Mondol para la década del 70, en repertorio americano se encuentra esto y esto y esto. Yo no me estoy refiriendo, no es ninguna situación, digamos, calumniosa, ni nada así, sino que efectivamente en la investigación que está centrada en repertorio americano, yo encuentro que una de las afirmaciones que dice el profesor Mondol respecto a la crítica literaria de los años 70, que está muy vinculado a las historias sociales o al marxismo, en repertorio no sucede, y eso depende, por supuesto, del objeto de estudio. El profesor Mondol estudió historia de la literatura. Yo estoy estudiando un caso específico de la crítica literaria, pero esta lucha de opiniones lo que hace es ampliar el campo y las conclusiones, característica que Bakhtin lo plantea también para la ciencia. No es fácil generar conclusiones definitivas en la ciencia. Por supuesto que no. Y que más bien la ciencia se construye, como les contaba, hasta que se diga lo contrario, casi. Géneros complejos. Bueno, son estas investigaciones científicas que surgen en condiciones de la comunicación cultural más compleja. E incluso transforman los géneros primarios. ¿Cuál es el texto, digamos, un texto emblemático que tiene estas características? Sin duda, el texto famoso de Albert Einstein en 1905 sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Este texto no se constituye a partir únicamente de fórmulas físicas o matemáticas, no, se construye de muchísima narratividad. Uno puede leer el texto y disfrutarlo, como en mi caso, que no puedo entender fórmulas y disfruto de la narratividad de un texto emblemático para la ciencia, como es sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Sí, efectivamente, hay muchísima narratividad y no hay una separación de géneros, digamos, primarios o hay una transformación de estos géneros primarios acompañada de una escritura más sofisticada, como efectivamente pueden ser las fórmulas. Ahora, la relación entre escrituras académicas y extensión social. Veamos dos definiciones, la de la izquierda. En el caso de artículos, en el caso de artículos ligados a la extensión universitaria, se orientan a dar cuenta de lo acontecido en el marco de prácticas sociales universitarias, que reúnen condiciones particulares o de las políticas institucionales que las promueven. En este tipo de prácticas se produce una intersección entre las lógicas disciplinares que abordan el tema o problema y los enfoques de extensión que la enmarcan. Yo escribí una aquí a la derecha. Textos escritos constituidos por los vínculos universidad-sociedad por medio de la materialización verbal de vivencias, conocimientos, investigaciones, reflexiones y contactos con las comunidades o territorios en sus labores académicas. Aportan en la profundización y mejora de las estrategias para realizar el vínculo universidad-sociedad, por supuesto que en los índices de investigación e incluso la escritura en extensión
nos permite la extensión invertida. ¿Esto qué es? Cuando escribimos en las comunidades, cuando escribimos en programas de acción social, cuando escribimos en programas de extensión y luego de alguna manera pasa a ser parte de la escritura académica en la universidad, enriqueciendo el propio conocimiento de la universidad. Les voy a poner un caso posteriormente. Extensión, nada más como una forma de recordar algunas cosas. Una de las demandas, la extensión surge, ¿verdad? En una de las demandas de la Revolución de Córdoba en 1918, la atención a las problemáticas sociales y comunales. Entonces es en el marco de la Revolución de 1918 de la Universidad de Córdoba, cuando, bueno, más libertad de cátedra, más de un profesor dando cursos y por supuesto la participación política del interinazgo de los profesores y profesoras interinas como una de las características y de las estrategias fundamentales para que ganaran los partidos de la reforma en 1918. Entonces sí, es una revuelta que reclama cogobierno estudiantil, cátedra y libertad de cátedra. Ese es el caldo de cultivo donde surge la extensión. Y por supuesto, veamos nuevamente, es una teoría de la acción basada en la dialogicidad. También se podría llamar comunicación en el diálogo de saberes diferentes. Nos implica un problema entre el efecto de cientificidad y la palabra viva y dialógica, ¿verdad? En la cual efectivamente la forma del artículo tradicional, es decir, introducción, materiales, métodos, resultados, discusión, parecería que tendría una situación al menos conflictiva con la extensión. Algunas características de la extensión creo que ya han sido mencionadas. Bueno, sí, aporta a mejorar los índices de productividad institucionales e individuales y nos ayuda a posicionar la extensión como una forma efectivamente de mejorar índices, etcétera. Plantear relaciones dialógicas entre clases de enunciados y la oralidad, pero volvemos a la relación conflictiva, ¿no? La oralidad no sería como una de las características, no da este efecto de cientificidad que la forma del artículo propicia, ¿verdad? La extensión invertida sería una de las formas, es la escritura y sistematización de experiencias en los territorios, en las comunidades, en proyectos que luego son parte del universo académico y enriquecen ya sea la investigación o la docencia misma. Y por supuesto, otra de las características de la escritura en extensión es que nos permite, por supuesto, superar el paradigma de la soledad en la escritura o individual. Nos plantea la escritura interdisciplinar en coautoría, ya no solo entre académicos, sino con la comunidad, como una forma de generar escritura en los diversos programas de extensión o acción social como tal. Bueno, les he contado, claro, el artículo académico es la forma más reconocida. La UNESCO en 1983 lo nombra como parte constitutiva de la investigación. También hay formas de sistematización de la experiencia. Vean que en el artículo de sistematización de la experiencia, recordemos Alforja, recordemos la Centroamérica de los 80, la literatura testimonial, etcétera, etcétera, nos permite efectivamente un vínculo más natural entre la escritura, cierto tipo de vivencias que hacen este efecto de diálogo, ¿verdad? Y por supuesto, la sistematización de experiencias actualmente es una forma del artículo que nos permite esto. Por supuesto, las ponencias y artículos de opinión periodístico, guiones para audiovisuales, etcétera.
También podemos ver que otra escritura en extensión serían los proyectos, los manuales. Algunas nuevas formas de la escritura en extensión. Por un lado, después de los proyectos de extensión o durante el proceso mismo, ¿verdad? Se plantea como dar una devolución a la comunidad o una construcción que haga un cierre del proceso en extensión. El doctor Diego Mora presentaba una iniciativa de construir libros y escritura comunitaria, es decir, el libro no se entrega únicamente, sino que se construye como parte de los procesos de aprendizaje donde se habla de la experiencia vivida y por supuesto en coautoría, etcétera. También podría ser el acompañamiento y coautoría de reseñas periodísticas. ¿Sobre qué? Sobre las problemáticas más importantes. Plantea Eagleton en un libro que se llama La función de la crítica. Se está refiriendo, digamos, por un lado a los inicios de la crítica literaria y a la crítica cultural, que la crítica cultural fue importante cuando tocaba, aparte de la literatura, problemas sociales reales con la gente, que hicieran contacto con la lectura de las personas. Parecería ser una de las fronteras de la escritura académica. No es nueva en la escritura académica o investigativa. Marcé Piqueras plantea que los inicios de las revistas de investigación no eran académicas, estaban, por ejemplo, en la Sociedad Real de Londres para finales del siglo XVII. Plantean que lo que fue importantísimo para el inicio de las revistas ahí fue que hacía una forma expedita, breve, y más amena de divulgar el conocimiento científico, en contrario del libro. Teníamos que leer, había que tener toda una gran cantidad de investigación, etcétera, etcétera, para hacer un libro y más tiempo para leer, y había gente que no. O sea, el inicio de la revista plantea él que es justamente acomodarse a una forma más expedita y más amena para que el público lo lea de manera rápida. Tal vez esa es una de las fronteras que en escritura académica podemos tener actualmente, ¿verdad? Una pregunta, cómo plantearnos, conectar con problemáticas, digamos, totalmente de interés actual y que se permitan formas atractivas para la vinculación, digamos, que no haya que no haya una ruptura extrema entre los vínculos académicos, digamos, y la esfera cultural. El profesor Carlos Francisco Monge y el profesor Gabriel Baltodano lo plantean para la crítica académica. La crítica literaria, sí, efectivamente ganó profundidad intelectual, pero perdió el vínculo cultural, que el caso, digamos, en un mismo nombre de revista lo podemos percibir en el repertorio americano, por supuesto, de inicios del siglo XX y posteriormente lo que será repertorio americano, ¿verdad? Como revista de la Universidad Nacional. Sí, efectivamente logra gran profundidad teórica, pero efectivamente las credenciales de acceso de la lectura van a ser mayores, ya no como revista cultural, ¿verdad? Entonces sí, también depende de un cierto proyecto universitario que profundiza esto que les decía de la autoconciencia metodológica, la explicación teórico-conceptual, etcétera. Algunos ejemplos que quisiera mostrarles al respecto denme un momento, por favor. Algunos ejemplos que quisiera mostrarles con respecto a
la escritura que se pueden hacer en proyectos de extensión y que son, me parece a mí, tipos de escrituras donde se logra hacer, por ejemplo, extensión invertida. Estudiante programa Ágape, el programa Ágape de la Universidad Nacional es un programa para personas adultas mayores, ¿verdad? Un estudiante del programa Ágape publica un ensayo en la revista indexada de la Universidad Nacional. Aquí tenemos a la estudiante y por medio de un proceso de acción social del taller Ágape, ella logra publicar en una revista indexada en temas de nuestra América de la Universidad Nacional una reseña de La Mordiente de la escritora Carla Esterloff, y por medio de una colega de la Universidad de Sao Paulo se logra la traducción al portugués y se publica en la revista Temas de Nuestra América. También en la Universidad Técnica Nacional, en este programa de Ágape, logramos hacer una reseña en inglés por medio de una de las participantes. Se publicó en una revista de la carrera de inglés de la universidad y esa reseña fue parte importante de algunos cursos, dando la experiencia. Se construye conocimiento en extensión, se logra por medio de un proceso comunitario. Todas las personas que estamos ahí revisamos el artículo una y otra vez. Hablo de mi caso como profesor y de las otras 15 participantes del grupo que le decían mejore aquí, etcétera, etcétera, y luego pasa a ser parte de una experiencia de docencia. En este caso, en el de inglés, solo en la Universidad, digamos, Técnica Nacional, o el otro que ya está como una de las experiencias que se lograron construir en la revista Temas de Nuestra América. Quería plantearles otro ejemplo de escrituras académicas que están presentes, ¿verdad? Otro académico de la Universidad Técnica Nacional que es galardonado por el premio del Colegio de Profesionales en Sociología y una publicación que se llama Educación para el Buen Vivir, Saberes y Sentires del Pueblo Nove, está constituido desde el primer capítulo en experiencias de escritura dialógica. Para contarles un caso de este libro que publica la editorial de la Universidad Técnica Nacional, podemos ver en la misma forma de citación, podemos ver a un interlocutor Nove, digamos, y a Foucault. No hay diferencia formal cuando cito al participante Nove y a Foucault. No hay diferencia formal, me refiero en que la misma forma de citar a Foucault, después nos encontramos 3 párrafos y está citado a él. No es casualidad que este autor no haya hecho una diferenciación con respecto a ciertas formas de cita o que hasta haya relevado más la otra para equiparar de alguna manera el diálogo del proceso de extensión con, digamos, la cita de autoridad, ¿verdad? Y sigamos en la presentación. Vamos a ver acá. Quería también mostrarles un proyecto de investigación extensión que hubo en el IDELA. Tuve la oportunidad de ser uno de los lectores, de ser el lector externo, y se llama Una pedagogía para el reencuentro, derechos humanos, educación y arte en 2 cárceles de Costa Rica, del IDELA. Eso que vemos aquí son formas de escritura en extensión que se realizó en cárceles de Costa Rica, donde después de años de talleres de escritura se logran hacer
productos como libros. Además, se logró hacer un video y un disco de música. Vean que los formatos, entonces, en la escritura, en extensión, son muy variados, necesitan muchísima creatividad y justamente vean, usan formas como la canción, los poemas, los cuentos, etcétera, etcétera. Aparte, este proyecto es un portento de productos culturales, literarios y de artículos académicos. O sea, no solo son estas escrituras, sino también a como hicieron esto, también hicieron artículos académicos. Vea que no, poder manejar los géneros o los subgéneros académicos o distintos géneros no implica que uno va a perder, digamos, la capacidad en uno o en otro, pero sí se necesita realmente como una apertura y versatilidad formal en, en la escritura. Ahora, la relación de extensión con el trabajo interdisciplinar, grupal y de graduación. Para esta conferencia le hice una entrevista a la doctora Marisol Vidal y ella me contaba varias cosas que habían hecho desde los procesos de extensión, ¿verdad? Todos estos, bueno, el libro Sentir, Pensar y Convivir con los Animales. Ahorita vamos a ver la imagen, la doctora Marisol Vidal de la Universidad Nacional y la comunidad de Tárcoles Manuel Antonio, desde el ciclo de transición hasta cuarto grado de la escuela, Facultad de Veterinaria y División de Educación Rural. Otro libro, Nuestra comunidad aprende a cultivar de manera saludable, la doctora Marisol Vidal y la comunidad de Zarcero. Vean que otra de las características de ESCO es que participan personas de la División de Educación Rural con el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas, es decir, es muy interdisciplinar. También se ha propuesto, ella en el 2013, propuso un documento de trabajos finales de graduación que preponderen la escritura en los territorios desde coautorías, ¿verdad? Sería lo que ella llama una modalidad alternativa de trabajos de graduación, que se presentó no únicamente por ella, sino también la comunidad de San Vito de Cotobugrús. Vean que hay una propuesta entre ella, ciertos estudiantes de la comunidad de San Vito de Cotobugrús, que intenta cambiar la forma de los trabajos finales de graduación, que se presentó en el Consejo de Unidad Académica, en el Consejo SIDA, en el CONSACA, etcétera, etcétera, en este año. Y luego, bueno, libro Voces que se animan, repensando la vida en la educación rural, biblioteca, todo esto lo pueden encontrar en la biblioteca del CIDE, una. Aquí les enseño un poco de los libros, ¿verdad? Que se han construido desde la comunidad, trabajando en territorios, sean con adolescentes o con niños, etcétera, etcétera. Bueno, aquí les dejo las referencias y les agradezco mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, al profesor, escritor Christopher, por esta conferencia que nos da la oportunidad de reflexionar acerca de las escrituras académicas, pero también su relación política, su relación, digamos, estratégica dentro del ámbito universitario, también como una forma de legitimación de la propia universidad y también su relación con la esfera social, con la esfera pública. Creo que también Christopher nos ha dado un recuento también de las diferentes significaciones políticas, ideológicas que ha tenido las escrituras académicas, el carácter de la refutación que implica la escritura académica, ese carácter permanente de diálogo para que poder tener esa viveza, digamos, académica, dialógica, y nos ha ofrecido pues también ejemplos muy concretos de cómo concebir esas escrituras académicas a partir de la relación universidad-sociedad.
Yo, bueno, también quisiera compartirles, me informa César, que nos colabora en la parte técnica de esta transmisión, que bueno, en Facebook han tenido varias replicaciones, likes, etcétera. Te mandan por allí, Christopher, un saludo desde Uruguay, me parece. Javier Alonso dice, conferencia enriquecedora, muchas gracias, maestro. Vaya un saludo desde Uruguay. Así que bueno, nos complace muchísimo que esto se esté proyectando juntamente en los países, nuestros compañeros, nuestros vecinos del sur. Así que nos complace muchísimo esto y bueno, evidentemente conforme se publique esta presentación, estoy seguro que recibiremos más comentarios al respecto. Yo tenía algunas preguntas relacionadas con lo que nos ha mencionado Christopher en la charla de hoy. A mí me interesó particularmente una, perdón, antes de proseguir, doña Eliana, por favor, sírvase usted antes de pasar a mis comentarios. Creo que usted tiene la mano levantada. Sí, más bien levanté la mano para que después usted me diera la palabra. Entonces, Bueno, diga perfecto. usted y yo Muy bien. hacer la De anotación. acuerdo. De acuerdo. Que hay algo, muchas gracias. Hay algo que me llamó mucho la atención en la primera parte de tu charla, de tu conferencia, que decías, la universidad se hace escribiendo. Escribiendo se hace universidad. Yo creo que esto es muy interesante porque nos acerca, digamos, a esa dimensión letrada que siempre ha tenido el campo universitario, es decir, las universidades inician justamente como instituciones que controlan, bueno, vamos a ver, como instituciones que producen escritura y que también tienen la capacidad de controlar políticamente esas escrituras. Es decir, hay no solamente escritura, sino hay políticas de escritura dentro de la esfera institucional universitaria. Y quería un poco, algo también que me llamó mucho la atención de tu conferencia, es que en esa centralidad que ocupa las universidades como espacios, como instituciones de escritura, eh, también la universidad debe de tener un diálogo con la esfera pública, con la esfera social. Entonces, ¿cómo, cómo entender, digamos, esa relación que se establece entre escritura, entre esa escritura académica universitaria y esas formas de relación social que tienen que establecer las universidades en otras esferas sociales donde, por ejemplo, hay conocimientos orales, hay testimonios, hay experiencias colectivas? Creo que apuntabas mucho y me pareció muy relevante, muy relevante, perdón, el hecho de que citaras las escrituras académicas en extensión, que es como una parte, como una relación muy interesante que se establece entre esa dimensión de conocimiento de la universidad y su función social con comunidades, con prácticas de escritura colectiva. Entonces, si pudieras un poco referirse a ese ámbito, a esa estrategia tan política y también tan latinoamericana de nuestras universidades de poder pensar la escritura universitaria, pero en función de ciertas dinámicas sociales, en función de ciertas comunidades sociales. Gracias. Con la primera parte, ¿verdad? Pienso en un texto importantísimo para, digamos, la vida universitaria, digo, reflexivo de la vida universitaria, que además que es un texto, digamos, fundante de Homo Académicos de Pierre Bourdieu, que se llama El conflicto de las facultades y Immanuel Kant. Y en resumidas, Kant plantea dos tipos de facultades, una en las cuales está derecho, teología y medicina, y la otra facultad, la que genera autonomía, que sería la facultad de filosofía. Las otras facultades no están, no sería una característica la autonomía debido a la relación con el espacio público que tienen, es decir, por medio de la escritura
dominan por ejemplo, el pago de impuestos. Por medio de la escritura hay interpretaciones teológicas, dominan la moral. Y por medio de la escritura, digamos, médica, dominan nada más y nada menos que los cuerpos, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente, en este libro se plantean, en este libro, este texto, en el conflicto de las facultades, hay tipos de escritura que están en una condición de sujeción. ¿Cuáles? Serían este tipo de facultades que efectivamente están en una condición de sujeción con la reproducción, digamos, estatal, de normas, etcétera, etcétera. Pero vean que esa que está ahí, la facultad de filosofía, es lo que vamos a entender más actualmente como la capacidad de escritura crítica en las universidades, ¿verdad? Es la autonomía que tiene esa facultad de filosofía para ejercer su razón de manera pública y poder generar, digamos, algún tipo de pensamiento crítico al respecto de temas variados, ¿verdad? Entonces, efectivamente, tal vez ya hemos normalizado muchísimo que efectivamente hacemos muchísima universidad de escribiendo correos correos electrónicos, estatutos, etcétera, etcétera, y una variedad enorme de formas que hay que manejar para podernos desempeñar en la universidad. Es decir, manejar cómo se hace un correo formal, manejamos la lectura de un reglamento, manejamos formas de cómo hacer ponencias, reseñas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que creo que ya están, digamos, normalizadas, pero eso efectivamente, hacemos universidad escribiendo, no es excluyente. Por supuesto que también la oralidad es una de las partes de construir universidad, por supuesto que lo es. Pero bueno, no es el tema. Y segundo, la relación esta que hay entre la escritura de extensión, creo que hay una situación, digamos, problemática de la extensión, que es por supuesto todo su carácter político, efectivamente. Problemática, me refiero de apreciación, no porque lo consideren más bien de manera peyorativa, sino una situación más bien, es su característica importante, que es el trabajo, por supuesto, en las comunidades, en los territorios. Creo que eh, las diversas formas que se puedan construir en los trabajos de extensión, efectivamente, y la vinculación como académicos que tenemos en extensión no va a permitir mucho el discurso formal y objetivo que ponemos en los artículos académicos, ¿verdad? Entonces nos pide efectivamente vínculos, nos pide efectivamente tonos distintos con los cuales podamos conectar de mejor manera, nos pide versatilidad formal en la escritura y no solo sustentarnos en la escritura académica, que a mí me encanta, la hago, pero efectivamente tiene límites respecto a la capacidad de comunicación con las personas, ¿verdad? Y justamente cuando pensamos en ese lector, no es lo mismo generar un artículo académico para que solo sea leído por nuestros pares o nuestros colegas, ¿verdad? Para la ampliación del conocimiento y todo, que yo lo considero también muy importante. Pero cuando estemos haciendo textos, ¿verdad? Creo textos enfocados a que pasen las fronteras de que lo lean 50 personas en 2 años, ¿verdad? Que es realmente poco, ¿verdad? Un artículo académico. eh, Pensar en un lector que busca en un lector que puede ser ampliado desde la misma comunidad universitaria, administrativos, académicos de otras disciplinas, hasta como la comunidad en general. Y me parece que si logramos tener versatilidad formal y
como dice Eagleton de Raymond Williams, que pasaba las fronteras entre la lectura, entre la escritura crítica y la creativa, me parece un buen síntoma para poder, un buen indicativo para poder conectar de mejor manera con las personas y una cosa, no generar aburrimiento, por más interesante que el artículo académico sea, ¿verdad? Entonces, a mí me parece una situación de forma, de diversidad formal, de efectivamente mojarse políticamente, pongámoslo en esta manera, de vincularse y de poder efectivamente usar variedad de tonos, por ejemplo, como la ironía, que no será la característica principal de los artículos académicos, pero creo que, por ejemplo, el materialismo irónico de Eagleton es como una de las formas donde uno puede leer un texto sumamente político vinculado y intelectualmente lúcido, y nos habla de situaciones que nos interpelan, digamos, como individuos históricamente posicionados, ¿verdad? Muchísimas gracias, Christopher. La doctora Iliana tiene la palabra. Sí, bueno, ya Christopher respondió una de las preguntas que tenía acá, porque bueno, digamos, era en esta misma dirección que preguntó Mijail, igual, digamos, muy clara esa trayectoria que lleva en la conferencia desde la escritura académica, los géneros y, digamos, ese centro que da en la extensión, que eso no siempre logramos verlos. Bueno, entonces felicitarlo en esta secuencia porque nos da claridad. Y bueno, yo tenía una de esa no era una pregunta, sino, bueno, ¿cuáles son las características de la escritura académica en extensión? Que es parte de lo que usted ahora le respondió a Mijail. Y la otra es, bueno, ¿cómo es que el extensionista logra pasar de lo que es un informe, cuando, por ejemplo, acá, cuando están inscritos en les llamamos PPA, los Sí. programas de extensión, se les pide, si no hay producción, para que puede ser esos tipos, puede ser, bueno, talleres, ponencias, artículos, libros, el extensionista tiene que elaborar un informe. Y a veces esos informes llegan un poquito trabajados a la editorial para ser convertidos en libros. Nada más que el poema al interior manifiesta que es un informe, entonces no cumple esas características de la escritura académica. Y por eso la pregunta de cómo es que el extensionista pasa del informe de proyecto a la escritura académica. Sí. Y esas preguntas les voy a decir por qué se las planteo. Nosotros ahora estamos trabajando lo que Extensión llama una línea editorial de extensión. Bueno, ese es el nombre que tiene. Y se ha como prolongado más porque no hemos llegado como a los puntos de encuentro, lo que la editorial, pero bueno, la editorial tiene su concepción de lo que es un libro que va mucho, bueno, va en la escritura académica, ¿verdad? En sus diferentes géneros, y aún no hemos logrado conciliar lo que vamos a recibir con la editorial, porque es fundamental, es indiscutible el aporte que tiene la extensión universitaria a la academia, y que si eso no se publica en ningún formato escrito o digital, pues la persona no los conoce. Y hay muchas experiencias que no han sido sistematizadas. Y bueno, ahí estamos planteando ayer justamente, nos reunimos acá en las editoras con Martín. Bueno, no es la primera reunión, pero ayer fue como la última, no tampoco la última, la más cercana. Y estamos viendo experiencias de libros de extensión publicados en otros países, Argentina y
y México, y ellos recurren a esto que usted decía, ¿verdad? Al género como un género de ensayo, donde los autores escriben y dan el aporte, ¿verdad? Sistematizan esa experiencia sin que sea un informe. Quizás tampoco tienen no ocupa tener mucha cita, porque es la experiencia que tuvieron en las diferentes comunidades. Entonces, por eso era la pregunta, es cómo es que el extensionista logra pasar del informe final de un proyecto a un colectivo, a un libro, digamos en este caso, porque son diferentes extensionistas y entonces son diferentes formas de pensar, son diferentes áreas, es todo un campo interdisciplinario. Sí. Bueno, por un lado me parece que hay que leer libros que superen esos mismos paradigmas, ¿verdad? Entonces, de esta manera, como lo están planteando, hay que acercarse a otro tipo de literatura publicada en el cual podamos ver otras experiencias, ¿verdad? Y ahí entender que un recurso para la escritura es la imitación, ¿verdad? Entonces, efectivamente, hay que leer libros que no reproduzcan los mismos patrones formales de escritura académica, ¿verdad? Por un lado. Por otro, me parece que la imitación es un aspecto vital en los tipos de escritura. Tal vez llevado a menos por la concepción y todas las políticas contra el plagio, por supuesto, pero la imitación formal, es a lo que me refiero en este caso, es la citación de formas, pongámoslo en un aspecto, digamos, más amplio. La citación de formas puede ser una manera en la cual nosotros veamos cómo se está realizando y poder replicar formas exitosas. Voy a contar el caso de El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo, de la doctora Irene Vallejo, y es un libro que ha sido éxito en todo el mundo, ha tenido múltiples premios, trata de la invención de los libros en el mundo antiguo. Créanme que no es solo la información lo que hace esto es el tipo de escritura que ella hace, las relaciones tan interesantes que plantea entre la contemporaneidad, entre nuestro momento histórico y las escrituras y la forma de usar los libros en la época antigua. Entonces sí, yo creo que por un lado hay que imitar como un recurso de escritura. Y en la imitación, efectivamente, vamos a encontrar campo para plasmar, digamos, individualidades, ya sea académicas, comunitarias o institucionales, por un lado. Por otro, me parece que la narratividad juega un aspecto vital dentro de esta reelaboración que podemos hacer de los textos académicos. Por un lado, ya hay precedentes, digamos, en Centroamérica de esto. Toda la literatura testimonial se constituye, digamos, en un intento de comunicación que uno lo percibe en los textos de explicación, aún ya sea cosas tan elaboradas como la construcción del sujeto revolucionario. Entonces, sí, efectivamente, la narratividad de los textos y tener presente que los textos no están hechos únicamente para académicos, sino para personas de la comunidad, pero te lo digo desde la forma literal de escribir, o sea, pensar que tengo una persona enfrente y le voy a empezar a contar cómo he hecho lo que he hecho, y eso que surge es lo que lo planteo de esa forma. Por supuesto, vean que con la literatura testimonial también tiene conexiones en los términos de que contar el testimonio también implica
hacer ese esfuerzo de contar el testimonio como investigador, como académico y de las construcciones grupales que se hagan y luego ponerlo en la escritura. Eso ha sido tan exitoso que, bueno, la literatura testimonial o Alforja, pensámoslo, ha sido una situación importantísima. ¿Por qué? De ahí, sí, tal vez podamos escribir teniendo imaginándonos ese lector comunitario cuando escribimos únicamente o incorporar a nuestra propia práctica académica las mismas personas con las que trabajamos con tal de que sacudan un poco esa rigidez del tono, de la forma de los artículos académicos y el inicio que ya todos nos conocemos. Este artículo trata sobre tal, ¿verdad? Tal vez pueden ser formas que estén muy y que justamente este contacto y apertura nos permite. Por otro lado, los sistemas de reconocimiento académico de escrituras. Es que si no hay un reconocimiento de la universidad de escrituras en extensión y comunitarias que esté articulado en el régimen de carrera académica, ¿qué incentivo va a tener un académico que más allá de que sea su creencia personal, ¿verdad? De poder escribir escrituras en extensión y alternativas que justamente no va a ser el proceso del artículo académico, pero que de alguna manera pueda ser recibido por los sistemas universitarios de generadores de palmarés o de mérito, ¿verdad? Muy bien, me permito compartir también algunos comentarios que aparecen aquí en Facebook. Natalia Erra Castro, no sé si usted la conoce, Christopher, excelente espacio. Gracias, Christopher y Mijail. Martín Parada Gómez nos dice qué bien, de camino de Upala a Heredia, pero aprovechando este valioso proceso. Así que nos complace muchísimo que estemos llegando a distintas personas y bueno, esto es parte de lo que queremos fomentar a partir de esos espacios, ¿verdad? A partir de este tipo de diálogos. Yo quería también referirme, Christopher, si me lo permite, pues a un aspecto que es muy peligroso, digamos, un aspecto que puede ser muy crítico. Cada vez asistimos más a una especie de cultura académica endógena, una cultura académica que, digamos, que se queda en los muros de la universidad, intramuros de la universidad, es decir, una cultura académica donde se valida mucho los géneros de escritura académica para ganar puntos, para indexaciones, para carrera académica, etcétera. Es decir, de alguna manera hay toda una industria. Las universidades perfectamente podríamos verlas como industrias culturales de producción de escritura académica. Y eso tiene una gran contraparte, que cada vez más se fomenta ese espacio, muchas veces autorreferencialista, esa refutación interna en el espacio académico, pero el vínculo social se pierde. El vínculo con la sociedad se pierde. La sociabilidad de la escritura académica pierde su efecto. Entonces, lo que asistimos muchas veces es a una feroz competencia académica, a una feroz, digámoslo así, capitalismo de la producción simbólica académica intramuros, es decir, al interior de la universidad. Cada vez más nos fijamos en cuánto puntos puedo obtener por tal artículo, cuántas personas observan el artículo o dan un link al artículo, o si cumple con los, como bien señalaba la doctora Eliana, si cumple, digamos, con los parámetros estilísticos de la llamada escritura académica científica, y esto también tiene un impacto sobre la escritura misma. Como bien decías, Christopher, generalmente comenzamos nuestros artículos o producción académica con, en este artículo el objetivo general de este artículo, la base metodológica de este artículo, y comenzamos con una serie, digamos, de retóricas académicas
que funcionan para el espacio académico en sí, ¿verdad? Que funcionan, digamos, para ese espacio autónomo académico, pero que dejamos de lado esa interacción social del conocimiento científico. En ese sentido, creo que la búsqueda de escrituras académicas en función de la extensión social, donde el extensionista social sea un autor, pero ya no un autor individual, sino un autor colectivo, digamos, que permita una mayor relación dialógica, una mayor relación de refutación con su propia sociedad, creo que es algo que, que debemos de revalorar, sobre todo cuando hablamos de una cultura editorial, porque una cultura editorial no es solamente producir libros, es también producir lectores, es también producir vínculos entre la sociedad o entre los distintos agentes de comunidades civiles frente a la estructura universitaria. A partir de este preámbulo que he tratado de acotar un poco, ¿cuál crees vos que sea el papel que deberían desempeñar los sellos editoriales universitarios para justamente acercarnos a esta otra dimensión más socializadora de la escritura académica? ¿Cuál crees vos que sean los grandes retos que enfrenten los sellos editoriales universitarios para propiciar otra forma de entender la escritura académica y, por tanto, también entender otras formas de relación de las universidades con los distintos actores ciudadanos costarricenses en este caso? Sí, a mí siento que hay un aspecto importantísimo que es, por supuesto, abrirse a publicaciones de personas, digamos, de personas no consolidadas académicamente, ¿verdad? Y ese tipo de talentos a veces por todo lo que puede significar una universidad o por todas las exclusiones que hay, puede limitar que haya personas que se acerquen a la universidad o a las editoriales y lo ven casi como imposible, ¿verdad? Entonces, me parece que esos vínculos, si estás recibiendo constantemente, digamos, óperas primas, etcétera, etcétera, o recomendaciones de las escrituras en territorios que pasaron por ahí, me parece que puede ser una forma, digamos, efectivamente, de contacto honesto con, con las comunidades y, por supuesto, con los territorios, es decir, una política editorial que esté estableciendo constantemente contactos con ese tipo de comunidades, de talentos que surgen, etcétera, etcétera, y que nuevamente salgamos de esa forma de recibimos obras para publicar, sino andamos buscando, etcétera, etcétera, en comunidades. Vean que la lógica es distinta, ¿verdad? Efectivamente, es una editorial que puede visitar campos, etcétera, territorios, perdón, comunidades, y que efectivamente se abre a formas de publicación y que brinda realmente el acompañamiento para realizar producciones que de una u otra manera seguro se van a sentir, digamos, un poco impresionados de la editorial, de la universidad, del formalismo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por otro lado, creo que eh, también pasa por la validación del conocimiento, ¿verdad? Por la validación social del conocimiento. Y es que hemos estado anclados a un paradigma de la evaluación por pares, ¿verdad?
Y ese sistema, efectivamente, podemos decir que funciona, es una de las formas que el paper o el artículo efectivamente gana validación científica, pero ¿qué tal si pasamos a la validación social de las obras? Eso quiere decir que tal vez podríamos tener una apertura mayor como editoriales a cierto tipo de validaciones sociales de la escritura que han sido realizadas en procesos de extensión y poder dejar de lado la validación de pares por una validación social de la escritura. Eso quieren decir, o sea, cómo ha funcionado este tipo de escritura en la comunidad, para qué ha hecho, qué se ha generado con esto, etcétera, etcétera. Es importante por esto y esto, ¿verdad? Y creo que también está en el sistema de validación de la escritura que hemos propiciado como universidades, que ha tenido réditos importantes, sin duda alguna, pero nuevamente, tal vez no son sistemas efectivamente excluyentes y podemos dar el paso a la validación social de la escritura que se hace, y tal vez podríamos entender ese proceso colaborativo de escritura como una de las características de la cientificidad. ¿Me explico? Entonces, no tendríamos en ese caso que el principio de evaluación por pares nos genere cientificidad, sino en este caso estaríamos viendo la validación social de la escritura desde la importancia y desde la construcción colectiva en un territorio determinado como tal, y a eso también podríamos llamarle escritura científica o académica. Muchísimas gracias, Christopher. Y bueno, creo que vamos a ir cerrando la actividad, no sin antes pues agradecer a todos los participantes que nos han acompañado el día de hoy, que estamos seguros de que van a seguir haciendo su presencia a través del enlace que hemos creado en Facebook Live y también, por supuesto, en el video que generalmente después de cada conferencia subimos a nuestro micrositio web de Fomentando la Cultura Editorial. Doy el pase entonces a la doctora Ileana para las palabras finales y si tiene, pues por supuesto, algún otro comentario también. Gracias, Mijail. Estoy aquí viendo, hoy le dije a Mijail que me iba a portar bien, que no iba a leer los comentarios del Facebook, pero bueno, estaba, que ya ustedes mencionaron el comentario de Martín, de que él decía que está muy de acuerdo con lo planteado en relación al conocimiento endógeno. Y bueno, hay Natalia, que no sabemos todavía si la conocemos. Gustavo Hernández nos dice que lo endógeno también lo propician las mismas personas académicas. Y él hace un llamado de atención porque dice que es necesario promulgar políticas editoriales que sean vigilantes del tema, que es lo que nos decía Christopher, es decir, abrirse a otras formas alternativas de escritura, no las que tradicionalmente trabajamos en los sellos editoriales. Y a esto, Martín, que él, aunque anda ya en el campo trabajando en extensión, dice que él está muy de acuerdo con Gustavo Hernández. Bueno, para cerrar, bueno, muchas gracias a Christopher por la posición que nos trae hoy, que es abrirse más hacia otras formas de escritura no tan conservadoras, podríamos decirlo, y cómo ser más asertivos en el tema de la misma recepción de obras en el campo de la extensión. Por ejemplo, ayer Martín nos comentaba que hay una especialista acá en Tierra y Mar que ha trabajado muchísimo el tema de la vainilla, pero que eso no ha sido publicado ni en los repositorios. Digamos que hay muchas experiencias o de las biojardineras, nos decía ayer los ejemplos,
hay muchas experiencias que no están al acceso de las personas en ninguno de sus formatos, y que esa información, pues si no está publicada en ninguno de los formatos que existen, físico, digital, un informe, un brochure, espacios en redes sociales, ninguno de todos los formatos, correos electrónicos, pues simplemente no será tomada en cuenta, digamos, más en esta etapa tan fuerte que estamos de la visibilización de las tecnológicas. Entonces, bueno, agradecer a Christopher la conferencia que nos ha traído hoy, que nos sirve para dialogar como editorial, como universidad hacia otros espacios. La universidad una vez al año recibe obras de la comunidad externa y, por ejemplo, para cerrar, en la feria del libro que tuvimos la obra en la que llegaron más personas, bueno, que era un libro de mascaradas y tetes tradicionales costarricenses, era la comunidad externa. Esa fue la que tuvo más visitación presencial, tuvo mucha visitación en redes, un tema que llamó la atención de una persona de la comunidad externa. Entonces, digamos, sí genera un impacto importante ser abiertos a otras formas, a otro tipo de público que se atreve a escribir de temas que son relevantes y pertinentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Iliana. Yo también, pues, me sumo a agradecer a Christopher por la conferencia de hoy, por supuesto, por las distintas perspectivas que nos pudo compartir para repensar la escritura académica en un mayor registro social, en una mayor interacción con lo social. Creo que, así como bien decía Christopher, que las universidades pues se hacen escribiendo, pues modificando esas formas de escritura, también podemos recuperar esa dimensión social de las universidades y, por supuesto, de la cultura editorial que ejercen esas instituciones universitarias. Y creo también, bueno, también me parece que la conferencia de Christopher es un excelente preámbulo para lo que se nos avecina ahora en el mes de octubre. El 18 de octubre tenemos la siguiente conferencia que, observen ya el título, Alcances y desafíos de las editoriales universitarias costarricenses. Bueno, justamente el tema de la escritura académica en función de la extensión y de la investigación en la extensión social es uno de los grandes retos que afortunadamente pues, el sello de la editorial Universidad Nacional está sumamente consciente de ello. Y parte de este programa de Fomentando la Cultura Editorial quiere contribuir a esa vínculo entre universidad y sociedad. Así que cordialmente invitadas a este próximo programa, Alcances y desafíos de las editoriales universitarias costarricenses, donde tendremos pues varios representantes, editoras, editores de distintas universidades para conversar acerca de este tema. Muchísimas gracias, Christopher, por tu generosa participación. También quisiera agradecer a nuestro compañero César, quien está siempre presente en la parte técnica. Así que muchas gracias. ¿Verdad? Y por supuesto, gracias a todas y todos por asistir, por estar presentes en este programa. Esperemos que nos podamos ver o escuchar una próxima ocasión. No sé, Christopher, si querías decir algo al final, me pareció. Agradecerles a ustedes, a la Universidad Nacional y a las universidades públicas costarricenses, de la cual soy producto sin duda alguna, y por supuesto a las personas que nos acompañaron. Muchas gracias. Bueno, feliz tarde para todas y para todos. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.